Hola a todos, pues sean bienvenidos a una nueva sección de videos en los cuales vamos a estar analizando cada una de las guías de práctica clínica, desde las guías de ginecología hasta las guías de neurología, hasta las guías de toda medicina interna, todas las guías de práctica clínica. Van a ser una serie de videos que con el objetivo de poder estudiar, para el ENAM. Ya como sabemos, pues que la mayoría de las preguntas se basan en lo que dicen las guías de práctica clínica, o sea, las guías mexicanas. Entonces, pues vamos a prepararnos un poquito y con el propósito también de que podamos pues hacer una manera más didáctica y más simplificada pues todas las guías, enfocándonos en los puntos más importantes, en los puntos más preguntables y como tal pues llegar a ver en dado caso algunos algoritmos o cosas por el estilo. Entonces pues en este video vamos a analizar lo que sería la guía de práctica clínica. Es una de ginecología, una de las más importantes, que es la de el control prenatal, que actualmente la guía más nueva, que es la de 2020, creo, 2021, que es de la que yo me basé, es como tal, ya no se llama control prenatal, sino ya se llama como tal manejos multidisciplinarios en lo que sería durante el embarazo. O sea, ya pues es un poco más enfocado en, bueno, aunque no cambia mucho en general, no hay como que mucho cambio ya leyendo las dos, pero pues igual esto tiene como que unos puntos más en específico y pues igual el nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más que decir, comencemos. Espero que pues les sea del agrado este video. Bueno, pues como tal, pues cuando hablamos del control prenatal, es importante saber que pues la Organización Mundial de la Salud pues concibe un mundo en el cual todas las mujeres embarazadas y los recién nacidos tengan una atención de calidad durante el embarazo, también durante el parto, así como también durante el periodo postnatal. Entonces, esto pues es como una serie de consultas con el objetivo en el cual no se ponga en riesgo la salud de la mujer durante el embarazo. O sea, entonces esto pues es como muy importante, ¿no? O sea, la mujer embarazada sabemos pues que corre mucho riesgo si no tiene como tal atención de calidad, ya que tiene pues mucha probabilidad de poder padecer muchas enfermedades, muchas, aparte de enfermedades, pues obviamente muchas otras complicaciones y pues a final de cuentas también te tiene que preparar si nos vemos más también a lo que sería el ámbito psicológico y todo esto. Entonces, pues esta guía y en general, pues estas atenciones son muy importantes que todos como médicos tenemos que llegar a tener en claro para poderle brindar una atención, ya que en general no solo los ginecólogos, sino también como médicos generales vamos a tener estas atenciones directas con la paciente embarazada. Entonces tenemos que saber bien cómo tratar cada una de las cosas, qué recomendaciones darle, qué patologías querer dar en específico, cosas por el estilo. Entonces, bueno, qué patologías, perdón, identificar como tal, así como también pues saber qué manejo darle a cada uno de los síntomas que puede llegar a tener, qué es lo que debe de consumir, qué no debe de consumir. O sea, todo esto pues es importantísimo. Entonces, nuestro propósito es cuidar a la mujer durante todo el embarazo y que no se ponga en riesgo su salud. Entonces, ¿cuál es la definición? Pues como tal, lo que es el control prenatal son esta serie de contactos, entrevistas o visitas programadas con el personal de salud, o sea, con nosotros como médicos, con el propósito de poder vigilar lo que sería la evolución del embarazo. Entonces, pues obviamente tienen como piedra angular estos cuidados prenatales, esta vigilancia a la atención prenatal. O sea, entonces son cierto número de consultas recomendadas en las cuales en cada una de las consultas se tiene que ver ciertas cosas en específico, se tienen que pedir ciertos laboratorios, se tienen que enfocarse, y obviamente muy personalizado a cada paciente, ya que cada paciente puede tener una historia familiar de enfermedades o una historia de enfermedades pues personales o algo muy en específico. Entonces, pues ese es el chiste, saber identificar qué puede poner en riesgo, qué no puede poner en riesgo, qué, o sea, o qué tanto riesgo puede llegar a tener este embarazo para poderlo llevar o ayudarla a llevarlo de la manera más tranquila posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a ir en orden de cómo va la guía de práctica clínica. Entonces, lo primero que abarca la guía de práctica clínica son los programas educativos. Estos, entonces, ¿qué son? Es muy importante que nosotros le recomendemos a las mujeres embarazadas e incluso incluyamos a las parejas para que participen en programas educativos que son para la prevención, o sea, que los preparen para lo que es el parto, así como también el nacimiento. O sea, entonces, es muy importante que sea tanto a la embarazada como a la pareja. ¿Para qué? Para que puedan adquirir estos conocimientos y que estén preparados para todo lo que conlleva pues estos 9 meses de embarazo y aparte todavía el puerperio, o sea, y también los cuidados que tiene que recibir el niño, la lactancia materna, todo esto. O sea, es más enfocado obviamente en la mujer porque al final de cuentas es la que tiene que estar 100% preparada, pero pues se sabe que también el apoyo de la pareja es importantísimo. Entonces, esta serie de programas educativos son de vital importancia. En un mundo ideal, las parejas incluso desde antes están planeando embarazarse, entonces pues desde antes pues de que la pareja se embarace, pues nosotros ya deberíamos llevar un buen control con ellas.
Entonces, ¿qué es lo que se ve en estos programas educativos? Bueno, pues la guía de práctica clínica tiene como tal una serie de temas que son como que los que deberían de ser importantísimos que incluyamos a la paciente embarazada y a su pareja en programas, o sea, que estén preparados en temas sobre el trabajo de parto y parto normal, así como también el manejo del dolor, tanto métodos médicos, así como métodos no médicos. También posibles intervenciones médicas durante el trabajo de parto, así como también, ay, no le apreté. Así como también, pues, el lugar, los signos de alerta que tiene que tener la paciente para poder acudir a urgencias en dado caso, como los sangrados, la falta de los movimientos fetales, todo esto, ¿no? Dependiendo también del trimestre del embarazo. También los programas educativos sobre lactancia materna son importantísimos porque la mayoría de las mujeres, en especial las que tienen apenas a su primer hijo, o inclusive por la edad, todo esto, pues no saben qué hacer después. Entonces, todo esto, pues, es enfocarlos a que pues su maternidad, su embarazo y la maternidad la puedan llevar de una manera pues muy tranquila. Los cuidados en el recién nacido y los cuidados en el puerperio también son otros programas que recomienda la guía de práctica clínica. Entonces, la educación prenatal es importantísima para reducir lo que serían los niveles de estrés, disminuir la tasa de nacimientos por cesárea, o sea, eso sería porque disminuyen muchas de las complicaciones durante el embarazo si alertamos y prevenimos muy bien a las mujeres, y también para reducir el uso de anestesia epidural. Eso pues ya depende mucho porque pues a la experiencia de cuando he estado en Toco y preguntándole a las pacientes qué es lo que, pues si les sirve mucho el manejo, pues eso ya depende mucho de cada paciente, pero a final de cuentas sí ha reducido mucho pues también el uso de la anestesia epidural. O sea, porque pues muchas ya van como un poco más preparadas y entrenadas y pues ya saben cómo actuar, qué realizar, o sea, como que van un poco más mentalizadas a diferencia de que no reciban ningún programa y vayan a ciegas en el momento del parto y no sepan qué hacer. Entonces sí sirve esto. Entonces, esto también ayuda a mejorar, o sea, ayuda a mejorar la salud de la madre, que lleven un buen embarazo y también la salud del producto. Son sesiones estructuradas en las que también participa la pareja porque sabemos que es un apoyo muy importante. Entonces, pues esto pues ayuda también a que después del parto también tengan una recuperación más rápida y más exitosa y también sin ninguna complicación durante el puerperio. Bueno, entonces sobre los programas educativos. Ahora, si hablamos de lo que serían las acciones preventivas, esto pues es todo lo que vamos a ver en cuestión de lo que debe de comer, lo que no debe de comer, los suplementos, si alcohol, no alcohol, tabaco, todo esto. Esto es lo que vamos a ver ahorita en las acciones preventivas. Entonces, la base de lo que es la atención prenatal es realizar intervenciones de calidad, seguras y sencillas que ayuden a mantener un embarazo normal para disminuir la posibilidad de complicaciones y facilitar la detección temprana y tratamiento de diversas patologías. Entonces, todo esto lo vamos a hacer mediante lo que serían acciones preventivas. Pero primero, la guía de práctica clínica menciona que una de las cosas más importantes que se tienen que hacer es no solamente que lleve un manejo con médico general o con un médico familiar, sino que se enfoque, o sea, que sean unos cuidados multidisciplinarios en los que incluyamos no solamente al personal médico, o sea, hablando también de que, pues en lo ideal también tendría que participar ginecología, pediatría, pero también debería estar participando enfermería, trabajo social, así como también incluso odontología y nutrición. O sea, tenemos que enfocarnos, o sea, tiene que ser como un trabajo en equipo, porque se sabe que pues eso ayuda mucho, porque por ejemplo, trabajo social con todas estas cuestiones sociales de la paciente, su entorno, como si tiene apoyo o no tiene apoyo suficiente. En nutrición, obviamente, que pues nosotros como médicos, pues digamos que sí podemos orientarla un poco con lo que debe y no debe de comer, pero nutrición le puede dar un plan enfocado más personalizado hacia ella. Enfermería también es muy importante, que lo vean no solo medicina general o familiar, sino que también pueda acercarse con pediatría y ginecología. Entonces, todo esto pues ayuda a que lleve como tal ciertos temas de desarrollo del embarazo, nutrición, ejercicio, toda la preparación del parto, todo esto. Entonces, no es un trabajo de una sola persona, sino que debería ser de un equipo completo, ¿no? Entonces, bueno, otra parte de las acciones preventivas es la dieta. La dieta es muy importante durante el embarazo, ya que sabemos que pues el aumento de peso pues pues va aumentando de peso conforme van pasando las semanas. Entonces es importantísimo que se sabe que va a aumentar de peso, pues que a la mujer embarazada la tratemos de llevar con una dieta que se requiere que sea proteico-energética para poder ayudar a que el incremento del peso materno sea de acuerdo a las guías y que esté como que en una cantidad, o sea, que no aumente de peso en exceso. Y también esto obviamente ayuda a que si tiene una buena dieta, hay un bajo riesgo para que pues el bebé nazca con bajo peso. Entonces, es importantísimo que le dejamos a la embarazada que lleve una dieta equilibrada proteico-energética para poder ayudarla a reducir la prevalencia de bajo peso al nacer y un peso bajo para la edad gestacional, así como también que la paciente embarazada pues tenga complicaciones porque suba de peso más de lo que debería. Entonces, los objetivos de la dieta, pues es que el peso gestacional se encuentre adecuado. Igual aquí recordemos, pues es importante guiarnos con nutrición. También aquí, pues ayudarla con la suplementación adecuada, tanto de vitaminas como de minerales, de cuántos carbohidratos, o si tiene, o que si también puede comer lípidos, todo esto, ¿no?
Así como también, pues, recomendarle y saber que darle a entender a la paciente que tanto el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es algo muy peligroso que le puede perjudicar a largo plazo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con recomendaciones en específico sobre cada tipo de situaciones que le debemos hacer a la paciente. Por ejemplo, el café. Durante el embarazo, el metabolismo del café va a ser más lento. O sea, entonces la paciente no va a eliminar de la misma manera de como si no estuviera embarazada. Además de que también se ha detectado de que pues el café puede pasar la barrera, o sea, puede pasar la placenta y llegar al feto. Y pues el feto no es capaz de metabolizarlo por lo mismo de que tiene todavía un hígado que no está bien desarrollado y no tiene las enzimas necesarias para poderlo hacer. Entonces, esto se ha demostrado que genera riesgos como lo que es el bajo peso al nacer, así como también el riesgo de aborto espontáneo. Por lo mismo, es muy importante que a la paciente embarazada le recomendemos tener una ingesta de cafeína menor de 200 miligramos al día para disminuir el riesgo de aborto. El consumo de agua es el mismo, exactamente el mismo que en la mujer no embarazada. Es de aproximadamente 2.3 litros al día, o sea, aproximadamente 10 tazas. El ejercicio es seguro, o sea, tiene sus ciertas contraindicaciones que son absolutas, pero fuera de eso el ejercicio es seguro y tiene beneficios potenciales para pues la reducción de algunos problemas durante el embarazo. Se ha demostrado que el ejercicio que cuando la paciente embarazada realiza ejercicio, se ha visto con la disminución de o que es el riesgo de macrosomía fetal, del aumento de peso gestional materno en exceso, disminuye la posibilidad de parto por cesárea y mejora la sintomatología habitual durante el embarazo. Como sabemos, durante el embarazo las pacientes pueden llegar a tener, pues, que incontinencia urinaria, estrés, depresión, dolor lumbar, náuseas, todo esto. Entonces, el ejercicio se ha visto, pues, se ha demostrado que ayuda a que las pacientes tengan un mejor control de dichos síntomas y como que ya no les genere tanta molestia como antes. Entonces, una recomendación clara es que en ausencia de complicaciones obstétricas o médicas, la actividad física es segura y deseable. Entonces, tienen que alentar a las pacientes embarazadas a realizar ejercicio. ¿Cuánto se recomienda? Bueno, pues se sugiere que se haga ejercicio aeróbico de 60 a 150 minutos por semana, no superando los 30 minutos al día. Entonces, son pues menos de 30 minutos al día y no más de 150 minutos a la semana. Y esto se adecua a las necesidades de cada paciente. La guía recomienda lo que sería utilizar APSS y el PARMED X, o sea que es como tal para lo que sería la prescripción de un ejercicio adecuado en base pues, al paciente, ¿no? La ganancia de peso en específico, también hay como que cierta cantidad, o sea, cierto aumento de peso recomendado e incluso por trimestre. ¿Qué pasa aquí? Cuando hay un aumento del IMC, o sea, el IMC como tal sí es importante. Se ha visto demostrado que como tal el aumento del IMC es como aumenta lo que sería el riesgo de eventos adversos durante el embarazo. Entonces es recomendable pues que siempre en cada consulta que tengamos, y más que nada durante la primera consulta, tengamos el índice de masa corporal de la paciente embarazada. Entonces, a partir de aquí identificaremos factores de riesgo y condiciones, o sea, si la paciente tiene sobrepeso, obesidad, tiene diabetes, tiene alguna otra enfermedad, todo esto como tal es importantísimo para saber el riesgo que tiene. Entonces, el IMC, si sabemos que tiene un IMC mayor a 30, que está como en obesidad grado 1, 2 o 3, todo esto nos va a ayudar, o sea, sacarle el IMC, sacárselo sí o sí, porque nos va a ayudar a saber cuánto tiene que ganar de peso, o sea, cómo enfocarnos en lo que es la cuestión alimentaria del ejercicio, todo esto, para saber cuánto tiene que aumentar o si ya de plano no tiene que aumentar nada. Entonces, pues por eso que aquí también nos ayudamos con nutrición, con el servicio de nutrición, por lo mismo, aunque sea una sola ocasión, con el fin de que se otorgue consejería sobre pues lo que serían las medidas higiénico-dietéticas. Entonces, la ganancia de peso va de acuerdo a cada trimestre. La ganancia de peso, déjenme ver si tengo apuntador. No, no tengo. Bueno, la ganancia de peso acorde a cada trimestre va a ir, por ejemplo, el primer trimestre, que es el más lento, y normalmente va a ser como más por la grasa. Se tiene que ir recomendado como que por semana aumente de 0.18 kilogramos, no más. El segundo trimestre, que es el más rápido, y aquí a partir del segundo y el tercer trimestre, no solamente es aumento de peso por grasa, sino también obviamente por lo que ya es el feto, los fluidos extravasculares y la reserva de grasa materna. Entonces, en el segundo trimestre, que es el crecimiento más rápido de peso, tiene que ser de 0.54 kilogramos por semana. Ya durante el tercer trimestre del embarazo se recomienda que sea un aumento de peso de 0.49 kilogramos por semana, no más de eso. O sea, ya el tercer trimestre ya es como que un aumento de peso, pero no tan, ni tan lento ni tan rápido. O sea, ya ahí es como que el punto máximo. Entonces, la ganancia de peso, pues, es importantísima. Pues se sabe que disminuye mucho lo que serían las complicaciones. Entonces, aquí, pues, por ejemplo,
tenemos una tabla en la cual pues nos podemos guiar más. Esto es específico al índice de masa corporal, o sea, lo que el índice de masa corporal de la paciente es como la categoría de peso que tiene que ganar o sea, un rango total, o sea, por ejemplo, lo de bajo peso tiene que tener un rango total de ganancia de 12,5 a 18. Entonces es como que guiándonos. Y si se dan cuenta, si vemos esta tablita y la analizamos, cuando ya tenemos una paciente con un IMC de 30 para arriba, ya no tiene que tener una ganancia de peso recomendada, así que si acaso de 2 4 kilos por mucho, o sea, ya no. O sea, tiene que tener tiene además que recomendarle una reducción de peso, o sea, como tal, cambios en las medidas higiénico-dietéticas para que esa obesidad, pues obviamente disminuya, porque igual, pues las pacientes con obesidad tienen mucho riesgo durante el parto. En cuestión de otras medidas higiénico-dietéticas, le tenemos que recomendar de ácidos grasos poliinsaturados que son de cadena larga, omega 3. Se sugiere que consuman de 500 miligramos a 1000 miligramos. Y esto a partir de la semana 12 de gestación para poder reducir el riesgo de parto pretérmino y parto prematuro. Ahora, obviamente, pues podremos llegar a tener como que, pues como que no importancia en lo que sería el uso o sea, como que podríamos llegar a ignorar el ejercicio, la nutrición, lo que quieran, pero el ácido fólico es importantísimo. Se sabe que el ácido fólico es lo que de cajón se le tiene que dar a la paciente embarazada. Entonces se recomienda el uso del ácido fólico, inclusive en un mundo ideal, desde antes de la planeación del embarazo. O sea, desde que la mujer embarazada quiere planear embarazarse. Entonces el ácido fólico, pues se sabe que se ha visto, pues, relacionado con la disminución de lo que serían de lo que son los efectos del tubo neural. Entonces se recomienda que pues el ácido fólico se le dé en concentraciones de 0,4 miligramos al día. Esto ayuda a reducir la incidencia de defectos del tubo neural. Y pues en un mundo ideal se tiene que dar un mes antes de que se embarace la paciente y durante el primer trimestre del embarazo. Entonces esto ayuda a disminuir en un 93% el riesgo de defectos del tubo neural. Ahora, lo que sería cuando ya tenemos un aumento de dosis es cuando tenemos pacientes con factores de riesgo para que padezcan lo que sería defectos del tubo neural. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, nos referimos a que si tú le aumentas la dosis a la paciente es porque sabes que tiene riesgo. Entonces, más que nada cuando son dosis de 5 miligramos, aquí lo tenemos, dosis de 5 miligramos al día de lo que sería ácido fólico se recomienda en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, como cuáles, como el embarazo previo con defecto del tubo neural, como los miembros de la familia con defecto del tubo neural, el uso de fármacos antifolato como los anticonvulsivantes o mutaciones, enfermedades como diabetes, que fumen, todo esto porque todo esto son factores de riesgo o aumentan el riesgo de una paciente para que tenga pues defectos de tubo neural el bebé. Entonces a estas pacientes se le dan 5 miligramos al día. Ahora, otros suplementos que se le dan a la paciente embarazada podemos ser el hierro. El hierro se ve recomendadísimo para evitar la anemia materna, porque como sabemos durante el embarazo, pues hay como una dilución de la sangre, entonces los niveles de hemoglobina disminuyen. Entonces eso hace que la paciente pueda padecer anemia y es muy importante porque al final del embarazo, las pacientes pueden llegar a padecer una anemia muy severa si no se les da una suplementación adecuada. Entonces, el hierro se va a hacer en 30 a 60 miligramos en la mujer embarazada, es lo que se recomienda. Y eso a partir de la semana 20 de gestación. Y esto es como tal una medida preventiva para, pues, evitar la anemia materna. Ahora, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina C no está recomendada. Es así, no hay evidencia de que ayude durante el embarazo. Pero la vitamina A es únicamente darla en zonas donde hay déficit o se sabe que hay déficit de vitamina A. La vitamina D también ayuda para la reducción del riesgo de diabetes gestacional en pacientes que tienen factores de riesgo para ello. Entonces se recomienda de 601 unidades. El consumo de tabaco se sabe que este se ve relacionado con aumento del riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal, neonatal, perinatal y bajo peso al nacer. Es por eso que se recomienda la suspensión total del tabaco durante el embarazo. Esto, pues obviamente para disminuir los riesgos que acabo de mencionar. Además de que también ayuda mucho porque incluso esto puede ayudar a que las pacientes posterior al embarazo dejen de fumar. Entonces, incluso pues en un mundo ideal donde nosotros desde antes de que se planee el embarazo, pues ahí es importante decirle que tiene que, durante el embarazo, pues suspenderlo completamente. Igual el consumo del alcohol. El consumo del alcohol se sabe que el alcohol es un teratógeno conocido. O sea, es importantísimo que la paciente suspenda y tenga una abstinencia completa de alcohol durante los 3 trimestres del embarazo para reducir el riesgo de la afectación fetal. Otras drogas, pues igual. Se sabe que, por ejemplo, lo que es el consumo de cannabis, ese se ha visto asociado con el tabaquismo. Entonces, tanto suspendemos tabaquismo como suspendemos el consumo de cannabis por lo mismo. O sea, se toma igual, pues.
Entonces también cualquier otra droga, cocaína o cualquier otra droga también se debe de evitar completamente el consumo. O sea, y además, si se demuestra que la paciente ha tenido un factor de riesgo, pues ahí también ya es cuando tenemos que, o sea, si vemos que hay como dependencia a otras drogas, es ayudarla, importantísimo ayudarla. Ahora, hablando de lo que serían las inmunizaciones, estas también son muy, muy, muy importantes durante el embarazo. ¿Cuáles son los beneficios de que una paciente embarazada reciba vacunación? Bueno, primero es prevención de morbilidad y mortalidad materna. Otro es la reducción del riesgo de la infección inútera, así como también la enfermedad fetal. Y otro también importantísimo es que pues al feto se le da la inmunidad pasiva, o sea, es una inmunidad que no va a durar toda la vida, pero pues es la que se da a través, en este caso, pues es el ejemplo clarísimo de la inmunidad pasiva, la que le das a la que se le da a la mujer embarazada al bebé tanto pues ahorita por la vacuna o también por la lactancia materna, ¿no? Ya después. Pero bueno, las vacunas no provocan daño, no todas. Hay un cierto número de vacunas que se sabe que son seguras en la paciente embarazada. Entonces, en sí, pues hay una serie de lista de lo que serían vacunas que se le tiene que dar a la paciente. De hecho, si ya nos queremos enfocar más en lo que sería cuál vacuna darle, cuál no, también depende mucho del riesgo de la paciente, dónde viva, si tiene enfermedades, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una guía que ya es una guía aparte en donde se hablan de las inmunizaciones en específico, pero sí hay unas que sí o sí tiene que tener la paciencia. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que serían las vacunas que sí o sí tiene que tener. Aquí en este cuadro que está aquí son las vacunas que no provocan daño ni a la madre ni al niño y que está demostrado. Está como por ejemplo la influenza, meningococo, neumococo, lo que es la viruela, papera, sarampión. Todas estas vacunas se sabe que no son riesgosas para la paciente embarazada. Entonces, hablemos de vacunas en específico. Como tal, tenemos, por ejemplo, la de la hepatitis B. Pues se sabe que cuando una paciente embarazada tiene hepatitis B, la transmisión vertical, o sea, que es el paso, es la infección de la madre hacia el feto, ocurre en el 90% de los embarazos y también en 10% de los que tienen positivo al antígeno de superficie. Entonces, cuando una paciente embarazada tiene hepatitis B o sea, que estuvo identificada con riesgo de infección como de la hepatitis, o sea, como que tenga más de una pareja sexual, o que tenga vida sexual de riesgo, antecedentes de transmisión de enfermedad sexual, todo esto en los últimos 6 meses, uso de drogas inyectables, todos estos factores de riesgo, vacunas a la paciente embarazada contra hepatitis B, todo para prevenir la transmisión vertical. La de COVID-19 no hay ninguna evidencia que diga que es mala, que es muy, muy buena, ni nada por el estilo. Entonces, ahorita, desde que pasó lo de la pandemia, se recomienda que toda paciente embarazada se vacune contra COVID-19. La de la influenza es una que sí o sí tiene que tener la paciente embarazada. Todas las pacientes embarazadas, sin excepción alguna, tienen que recibir la vacuna contra la influenza. Contra la influenza, perdón. De esto debido a lo que sería la seguridad y a la eficacia probadas en cualquier, o sea, que se sabe que son muy eficaz para prevenir la muerte de las pacientes embarazadas con influenza, porque se sabe que hay un cierto porcentaje de riesgo de las hospitalizaciones en pacientes embarazadas que contraen esta infección. Entonces, sí o sí se tiene que vacunar contra influenza, no influenza. Otras vacunas, pues, por ejemplo, la triple viral, esta no se recomienda porque son de virus vivos atenuados. Y la guía de práctica clínica menciona unas vacunas que confieren inmunidad pasiva al feto. Estas, por ejemplo, son la del toxoide tetánico. Esta se tiene que dar sí o sí, o también la de, pues para bordetella pertussis, la tosferina, todo esto también se tiene que dar o se recomienda. Por ejemplo, lo que sería la de toxoide tetánico es mujer embarazada, inclusive a niños, mujer en edad fértil, o sea, eso tiene que tenerla pues, todos, ¿no? En general. También para lo que sería la de tosferina, es entre la semana 16 y 32, de la semana 16 a 32 de gestación. Entonces, esto más que nada a las mujeres que no se vacunaron previamente. Entonces, esto ayuda a que los bebés tengan una inmunidad pasiva. Ahora, bueno, ya tenemos entonces todas las medidas que se le recomiendan a la paciente embarazada, o sea, como lo que son las medidas higiénico-dietéticas, ya hablamos de las vacunas que debe llevar, que se tiene que prohibir alcohol, drogas y todo esto, las acciones preventivas, todo esto. Ahora, el tamizaje, es algo que es muy importante y que lo tenemos que tener en claro. A las pacientes embarazadas siempre tenemos que buscar enfermedades, porque cualquier enfermedad, y más como lo es diabetes, hipertensión, VIH, sífilis, todas esas infecciones, pues obviamente infecciones y enfermedades van a complicar el embarazo o van a tener consecuencias. Es por eso, y esto es un punto importantísimo en el control prenatal, hacer un tamizaje, buscar siempre en cada consulta y más, obviamente durante la primera, evaluar el riesgo de la paciente que puede tener a padecer enfermedades y si ya las tiene, pues empezar a tratárselas para poder disminuir los riesgos. Es por eso que pues, las acciones de tamizaje se hacen sí o sí para muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, depresión, VIH, sífilis, para todas estas. Entonces,
hay una escala de evaluación de riesgo prenatal. O sea, entonces, durante el control prenatal, mediante lo que sería una buena anamnesis, o sea, una buena entrevista, un buen examen físico, evaluaciones de laboratorio, de imágenes, mediante todo esto se detecta la presencia de factores de riesgo de todas las enfermedades que puede tener la paciente. Entonces, si detectas un factor de riesgo, pues es importante, pues depende qué factor, algunos los podrás controlar tú, algunos los puedes llevar y mandar y referir sí o sí a lo que sería el servicio de ginecología para que pueda ser atendida en una de control de riesgo de embarazo. Una de las escalas que se utilizan de evaluación de riesgo prenatal es la escala Morrison-Olson, que esta como tal, o también lo que sería la escala de riesgo biopsicosocial. Estas dos son muy importantes y nos ayudan a identificar aquellas mujeres que tienen alto riesgo de complicaciones y así podemos nosotros referirlo a lo que sería el siguiente nivel de atención para que tengan un manejo especializado. Aquí, por ejemplo, tenemos esta, que es la de alto riesgo biopsicosocial, que pues tenemos tanto factores de la historia reproductiva como del embarazo actual y el riesgo biopsicosocial, todos estos llevando un puntaje en específico en el cual si la paciente tiene un puntaje mayor o igual a 3 puntos, ya es como tal un alto riesgo, entonces va directamente para pues un segundo nivel de atención. Ahora sí, hablemos de cada una de las enfermedades que se tienen que pues, hacer un tamizaje, o sea, que se tienen que buscar intencionalmente en la paciente. Una de ellas es la diabetes. No vamos a abarcar la diabetes aquí como tal, ni todas las medidas, pero sí lo que tenemos que hacer durante la consulta de control prenatal. Se sabe que la diabetes gestacional es la que se presenta en una paciente embarazada que no tenía una diabetes previa y se diagnostica por primera vez en el curso del embarazo. Esto como tal, pues es importantísimo porque se asocia a un incremento en el riesgo de morbimortalidad materna y fetal. O sea, tiene complicaciones tanto con la mamá y si la libran durante el embarazo, tienen complicaciones ya con el bebé. Entonces, importante, durante la primera consulta, la segunda, siempre estar evaluando y el riesgo de la diabetes en los pacientes. O sea, primero que nada vas a saber cuáles son los factores de riesgo de una paciente que para que pueda tener diabetes gestacional. Bueno, pues es la edad mayor a 30 años, la historia previa de diabetes gestacional, la historia familiar de diabetes o el IMC. Siempre el IMC les digo, es importantísimo porque esto conlleva a muchas otras enfermedades. Entonces, si las pacientes tienen un IMC mayor a 30, o sea, ya de obesidad para obesidad grado 3 o hasta todas esas, ya tienen riesgo. Entonces es importantísimo, así como también si tenían una historia de abortos o muerte fetal en útero, que no tenían una causa explicable. Entonces, ahí también, todos estos son factores de riesgo y a partir de ahí te basas y empiezas a hacer más tamizaje. O sea, primero que nada, de ley, tú siempre en la primera consulta de control prenatal, antes de la semana 13 de gestación, la guía te dice que le tomes una glucosa plasmática en ayuno, o sea, que le piques el dedito. Esto es para detección temprana de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuándo vas a hacer la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos? Bueno, pues esta se hace también durante lo que sería la semana 24 a 28. Esta también es importantísima realizársela. O sea, eso es como cuando llegas a esa consulta ya se la pides, se la vas a pedir hasta esa consulta. Al principio le vas a pedir una glucosa plasmática en ayuno únicamente, pero ya la curva de tolerancia se la pides en la semana 24 a 28. Ay, es que pasó un bicho. Ahora, lo que sería para el diagnóstico de lo que es diabetes gestacional, o sea, durante el embarazo, con esta sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos es como la estrategia de un solo paso, que es la que se recomienda. Entonces, cuando tú das esta carga, si tú tienes al menos uno de los siguientes valores, es cuando vas a considerar el diagnóstico de diabetes gestacional, que lo están viendo aquí. En ayuno más de 92, en lo que sería la primera hora de que se hizo esa toma, en lo que sería 180 miligramos sobre decilitro, o ya cuando pasaron 2 horas y tienes 153, con cualquiera de esos tres, tú ya consideras que es un diagnóstico de diabetes gestacional, ya que pues esto, pues si tú a partir de ahí empiezas a tratarlo, reduces muchos riesgos y reduces costos, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Las guías de práctica clínica también los costos. Ahora, también pues en Estados Unidos se utiliza el abordaje de 2 pasos, que es dar 50 gramos, posterior a una carga de 100 gramos, y pues ahí están los valores, que si te das cuenta son los valores casi iguales a los de un solo paso, pero se recomienda la de un solo paso. Eso hasta la recomienda la OMS, una carga de 75 gramos a las 2 horas de ayuno en la prueba. Es una curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Ahora, lo que es la preeclampsia. La preeclampsia también es otra muy importante que también es de los más frecuentes de atención a urgencias de la paciente embarazada y que también tiene muchas complicaciones muy peligrosas, tanto para ella, ¿no? Como para el feto. Entonces, hay factores de riesgo de alto riesgo y de riesgo moderado. Y tú también vas a utilizar esos factores de riesgo para poder saber, pues, si darle como algún tipo
de medicamento como el ácido acetilsalicílico. Pero entonces, mira, vamos a ver primero esta parte. El ácido acetilsalicílico se ha demostrado que, pues, como es un antiplaquetario, reduce el riesgo de padecer preeclampsia. Entonces, se le recomienda administrar ácido acetilsalicílico a dosis de 150 miligramos al día desde la semana 12 de gestación, que recordemos que es toda esta parte de la formación de la placenta y donde corren ya más riesgo a todo esto, que ya se verá en el tema de placenta, hasta la semana 36. En mujeres que presenten uno de los riesgos altos, que son los que están arriba, o sea, la enfermedad hipertensiva en un embarazo anterior, una renal crónica, enfermedades autoinmunes como lupus o el antifosfolípidos, diabetes o hipertensión crónica, o que tenga dos factores de riesgo moderados, 40 años o más, intervalo de embarazo de más de 10 años, el IMC, el antecedentes familiares de preeclampsia o el embarazo multifetal. Entonces, si tiene uno alto o dos moderados, tú vas a empezar o vas a iniciar el ácido acetil salicílico a dosis de 150 miligramos al día. Entonces, ¿qué vas a hacer? Siempre es importantísimo. De hecho, acá te menciona que es como esta es la recomendación como tal, pues es a partir de la semana 12, pero igual te menciona que las pacientes se les recomienda desde la semana 11 a la semana 36. Ahí está un poco confuso, pero pues es como una semana antes, una semana después. Pero son 150 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces, tú ya cuando tienes una paciente que cuenta con un riesgo alto, o sea, entre la semana 11 y la semana 13, recordemos que son las semanas cruciales para el desarrollo de la preeclampsia, porque recuerden que es como lo de la remodelación de las arterias uterinas, cuando se empieza a formar la placenta y todo esto. Ahí es como que si hay un mal remodelamiento, pues ya se genera la preeclampsia, ¿no? Empiezan con los problemas de hipertensión gestacional. Entonces, a partir de ahí, si tú captas a las pacientes con riesgo alto o moderado, empiezas a realizar el tamizaje. Entonces ahí utilizas marcadores bioquímicos y también la guía te recomienda una medición de las arterias uterinas. Claramente esto depende mucho de en qué hospital estés y los recursos que tengan, que normalmente no pasa eso porque pues no hay para hacer la medición de arterias uterinas. Pero pues de no contar con eso, ni marcadores bioquímicos, pues tú consideras tus factores de riesgo uno alto o dos moderados para iniciar el ácido acetilsalicílico a dosis de 150 miligramos. Ahora, también para lo que es el riesgo de lo que es el bebé de que tenga una inmunización, es importante que durante la primera consulta en adelante estés tomando la tipificación del grupo IRH. Entonces, si este es negativo, se repite la semana 28 de gestación y posterior al parto. Ahora, es importante que durante la primera consulta de control prenatal se identifique lo que sería un grupo, el grupo sanguíneo de la embarazada. O sea, es uno de los, de hecho, uno de los laboratorios que se tienen que pedir durante la primera consulta, el grupo IRH. Entonces, si el grupo IRH, o sea, sale, el de la mujer sale negativo, se va a solicitar una prueba de CUMS indirecto para confirmar o descartar la presencia de anticuerpos anti-D. ¿Cuáles son los niveles? Bueno, igual eso puede llegar a ser preguntable. Los niveles de anti-D que son riesgo de eritroblastosis fetal o hidrops es de 1 a 8 a 1 a 32. También la depresión, que no hay que quitarle la importancia, es muy importante. La depresión, hay ciertos factores de riesgo que la mujer puede tener y que estos tienes que tomar la importancia. De hecho, la guía de práctica clínica los, como que los organiza en los que son muy asociación súper fuerte, así muy fuerte a lo que es el desarrollo de depresión, asociación débil o media, de plano que no se relacionan. ¿Cuáles son los de asociación fuerte? La ansiedad materna, los acontecimientos vitales estresantes, los antecedentes personales que tenga la paciente de depresión, la falta de, no, esos son los fuertes, la falta de apoyo social, la violencia doméstica, estos como tal son de asociación media, y ya cuando son, pues el embarazo no deseado o la relación de la pareja se consideran como débiles, o sea, como que no son tan fuertes, pero igual, todo puede importar, ¿no? También recuerda que cada paciente es diferente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando a las pacientes le identificas alguno de estos factores de riesgo, durante el embarazo, pues le puedes hacer como ciertas acciones preventivas. Puedes utilizar lo que es la escala de depresión postnatal de Edimburgo para el tamizaje de la depresión y ya. Y en cada dado caso de que pues, las mujeres empiecen a padecer depresión, pues, o que tengan riesgo, pues es importante pues enfocar el tratamiento hacia ello. Otro punto importantísimo es que durante la primera consulta de control prenatal siempre haya pruebas rápidas para VIH, sífilis, todo esto, para poder prevenirlo o inclusive saber si desde antes la paciente ya tenía tratamiento de VIH o algo así. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto se hace para poder evitar la transmisión vertical. Entonces siempre las pruebas de tamizajes de VIH y sífilis se tienen que realizar sí o sí. Entonces, en las mujeres embarazadas para lo que es el antígeno de superficie, sí, digo, se tiene que hacer lo que es VIH, sífilis y antígenos de superficie lo antes posible para poder pues evitar lo que sería esta transmisión. Además de que también es importante que lo que es si no se puede así como que por un examen de sangre, las pruebas rápidas son ideales y esto también lo menciona la guía. En las primeras consultas tienes que realizar una prueba, o sea, aparte de los del grupo IRH, otros de los laboratorios importantes a pedir es las pruebas de VIH, sífilis. Entonces ya tenemos todo esto, ya sabemos qué vamos a recomendar de alimentación, de dieta, ejercicio, si consume agua o no, las drogas, todo esto,
las medidas preventivas, ya sabes lo de tamizaje, pero a ver, ¿cómo vas a llevar cada una de estas consultas? ¿Qué te recomienda la guía que sigas durante todo el embarazo? ¿Cuántas consultas? ¿Cuánto tienen que durar? ¿Qué tienes que hacer en específico en cada una de ellas? Entonces, estas cosas te ayudan durante o sea, esto es importante, la guía lo maneja en este apartado que es la vigilancia del embarazo. El número de visitas es importantísimo para tener un buen control del embarazo, ya que esto nos ayuda a lo que sería la prevención de muchas complicaciones. No solamente es como de, hay una visita ahorita y ya vienes hasta el final del embarazo. Pues obviamente no. Las mujeres pueden llegar a tener enfermedades durante los siguientes 2 meses, durante los siguientes 3 meses. Entonces tú siempre tienes que estar en cada consulta ahí al tiro viendo qué enfermedades puede llegar a tener, si tiene algo dolor, ayudarla con a orientarla hacia todo lo que puede llegar a padecer para que ella también acude a urgencias en dado caso. O sea, todo esto es con una buena vigilancia, como ya lo dijimos. El propósito de la OMS, de la GPC, o sea, de todas estas, bueno, de la OMS en específico, y la GPC hace esto con el propósito de que la paciente reciba atención de calidad y atención, pues, de calidad significa que tenga muchas consultas o que tenga un número adecuado de consultas para que no, pues en primera, porque también las pacientes embarazadas se sienten abandonadas si solo se ven 1 o 2 veces, ¿no? Obviamente si ellas no quieren venir, pues está bien, pero por lo menos ustedes sí tienen que saber que como médicos tenemos que darle cierto número de consultas importantes o sea, a la paciente embarazada. O sea, entonces esto se demuestra que ayuda a reducir complicaciones. Entonces, ¿cuántas son? Se recomienda de 10 a 12 visitas en lo que sería, aquí en México, la guía recomienda de 10 a 12 visitas. Si se pueden más, está mejor. Pero con que se tenga de 10 a 12, eso es lo que pues recomienda. De hecho, en la guía de práctica clínica anterior, era que de hecho ahí tengo por ahí un esquema que me gustó porque es donde están los laboratorios que tienes que pedir y todo esto. Ahí menciona que con que sea una consulta en cada ciertas semanas, ahí ya en específico, pero son como 5 o 6 consultas, pero que lo ideal es que sean de 10 a 12. ¿Cuánto tienen que durar? Bueno, la OMS recomienda que la primera consulta de control prenatal tiene que ser la que dure como si fueran dos. O sea, tiene que durar de 30 a 40 minutos. Dura de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque pues en primera es la primera consulta, o sea, es la primera consulta, tú tienes que evaluarle completitamente todo, o sea, tienes que ver desde lo que es o sea, los antecedentes, si tuvo embarazos anteriores, enfermedades, cómo está su familia, si tiene enfermedades, o sea, antecedentes heredofamiliares, si ya tuvo complicaciones en embarazos, y cómo está pues, en cuestión con su entorno, todo, 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 todo. Entonces tú te vas a tardar más porque vas a evaluarla completa para saber hacia qué enfocarte. Es por eso que recomiendan que dure de 30 a 40 minutos. Las siguientes citas tienen que tener una duración de lo que sería de 30 a 40 minutos. No, perdón, las siguientes citas, o sea, las subsecuentes tienen que establecerse un tiempo de 20 minutos. Estas pues ya, pues porque ya no lo ves todo como tan a fondo, o sea, lo ves muy como que en específico. Ya, o sea, entonces, así a grandes rasgos, tiene que tener como tal, la primera cita tiene que durar de 30 a 40 minutos y las siguientes 20 minutos. Y son un recomendado de 10 a 12. ¿Qué se tiene que ver en cada consulta? Bueno, en la primera se sabe, se tiene que investigar el historial familiar, obstétrico, quirúrgico y psicosocial para evaluar los factores de riesgo que tengamos que, o sea, enfocarnos en cada paciente, qué riesgo tiene ella para saber lo que puede complicar su embarazo y tratarlo, ¿no? O si la tenemos que mandar a siguiente nivel, o sea, todo esto se hace en la primera consulta de control prenatal. Por eso es una historia clínica completita, una anamnesis completa, una exploración física completa, todo. Ahora, la guía de práctica clínica menciona que los elementos que tienen que tener son los siguientes. Pues bueno, como todos los elementos que tiene que incluir lo que son cada consulta de control prenatal, tenemos que tener una historia clínica y exploración física en lo que sería la visita inicial completa. Después ver lo que sería el peso de la madre, la presión arterial, esto siempre se tiene que ver en cada visita para poder calcular lo que es cuánto está aumentando de peso, si aumentó su IMC o cosas por el estilo. Y la presión arterial, porque esa pues se puede desequilibrar en cualquier momento y pues se sabe que es por el riesgo de la preeclampsia. Ahora, también es importante auscultar el latido fetal, a esto a partir de lo que sería la semana 10 con un monitor Doppler o lo que sería la semana 20 con un fetoscopio. Otro de los puntos que también se tiene que ver en cada una de las consultas es la medición de altura uterina después de la semana 20 y lo que es la presentación fetal lo recomiendo después de la semana 36 de gestación.
Bueno, ahora como tal también otros elementos que deben de incluir, esto hablando de lo que es el expediente, es la información pues de la paciente, los antecedentes, tanto médicos como ginecobstétricos y todo, pues igual para tenerlo bien claro, ¿no? Así como también el historial familiar, los antecedentes quirúrgicos, el deseo de la paciente de que quiere embarazarse, y así como viajes y exposiciones a ciertos, a ciertas cosas que pueden pues poner como en riesgo, ¿no? Y pues la información psicosocial es muy importante, que también es igual trabajo también para trabajo social, ¿no? Pues por eso que les digo, tenemos que tener como que un manejo multidisciplinario así muy importante en todo esto. Ahora, también otra de las cosas que se tiene que hacer de rutina, esto pues es por ejemplo algo que se tiene que hacer siempre es la medición de la presión arterial. Otro punto importante que se tiene que manejar, lo que sería la palpación abdominal. Esto pues para poder ver lo que es la presentación fetal y se hace a partir de la semana 36 con las maniobras de Leopold. Un poquito más temprano de la semana 36 son menos precisas. Esto se hace entonces en las últimas consultas de control prenatal. La evaluación del edema, esto se puede definir como una cruz después de estar 12 horas de permanecer acostada o una ganancia de peso de 22,3 kilogramos en una semana. Esto no nos va a ayudar mucho a enfocarnos al diagnóstico de la preeclampsia, ya que pues el edema está presente en el 80% de las mujeres embarazadas y entonces carece pues de sensibilidad y de especificidad. Ahora, el latido cardíaco fetal, ese siempre a partir de la semana que ya dijimos, de la semana 12 de gestación, que lo mencioné en la parte de acá. Ahí está. A partir de la semana 10 de gestación, que es el donde podemos empezar a escuchar el latido, que es generalmente con el Doppler que todos tenemos para esas consultas, es cuando tenemos que empezarlo a ocultar siempre, siempre para poder confirmar la viabilidad fetal. O sea, te podrá ir cualquier cosa, pero pues el verificar que el bebé esté ahí, o sea, que el corazón del bebé esté latiendo, no se te puede ir. La altura del fondo uterino, también esto está sujeto pues obviamente a un error de lo que sería del observador, a un error de lo que es la práctica del paciente, digo, del médico. O sea, entonces se sabe que pues es con la medición del fondo uterino, pues depende, ¿no? O sea, con lo que sería la semana, así que va enfocado mucho a de que dependiendo qué semana, pues es lo que puede llegar a medir. Pero pues igual, esto puede ser como que dependiendo mucho la técnica y qué tan avanzada la tengan o qué tan bien practicada la tengan, ¿no? El examen de orina, este también es importante, pero pues no detecta con certeza proteinuria en pacientes con preeclampsia temprana. Y así como también la medición de peso corporal, otro punto que es muy importante es tenerlo en cuenta, porque pues obviamente hay riesgos, o sea, la diabetes para los que tienen sobrepeso o inclusive también el desarrollo de la anemia, ¿no? También la fecha probable de parto y la edad gestacional es muy importante sacarla. Primero que nada, la medición por ultrasonido es durante el primer trimestre, o sea, hasta la semana 13, no más de allá, es el método más preciso para poder establecer lo que sería o confirmar la edad gestacional. Pero pues normalmente, aparte del ultrasonido, lo podemos ocupar lo que es la regla de Nagel. Esta se utiliza con la fecha de última menstruación más 7 días menos 3 meses, tomando en cuenta que la fecha de última menstruación es el primer día del sangrado. O sea, ese es el primer día que tuvo el sangrado de la paciente y eso nos ayuda. No es tan preciso como cuando usamos un ultrasonido antes de la semana 13, pero nos va a ayudarnos como a aproximarlo, ¿no? O sea, entonces es importantísimo eso. Entonces, el ultrasonido obstétrico se utiliza también para poder realizar o detectar malformaciones congénitas y esto se hace antes de la semana 22 de gestación. Entonces, es importantísimo. Y también recordemos que cuando no se conoce la fecha, o sea, la regla de Nagel, esta de acá, no es tan precisa porque muchos pacientes no saben cuándo fue su día exacto su fecha de última menstruación exacta, pues. Entonces, no saben bien o que también ya tenían tiempo sin menstruar o cosas por el estilo, o que usaban anticonceptivos orales o todo esto que alteró su ciclo, entonces no va a ser precisa la regla de Nagel. Es por eso que el ultrasonido, aparte de ver malformaciones, también nos ayuda antes de la semana 13, perdón, para lo que sería pues detectar la fecha probable de parto. Es más eficaz. Después de la semana 13 no se puede ver y no es preciso tampoco. Las maniobras de Leopold, recordemos que es para la presentación fetal, ya que pues también pueden llegar a tener o podemos llegar a detectar ciertas anomalías en la presentación, que eso lo vamos a ver más adelante. La guía de práctica clínica no menciona lo que sería, o no recomienda la exploración mamaria ni la exploración pélvica rutinaria. Otras cosas importantes es la medición de la presión arterial en cada visita, siempre. Esa también es importantísima, ya que las pacientes pueden llegar a estar asintomáticas y ya estar padeciendo con una presión muy alta que les puede generar complicaciones después. O sea, la preeclampsia puede estar escondida y no nos podemos dar cuenta. Por eso siempre hay que tomar la presión. Ahora, también lo que es la exploración bucofaringea en la primera visita prenatal y así como también recordemos que pues importantísimo tener un trabajo con odontología también, es una parte de los manejos multidisciplinarios, ya que pues se sabe que la enfermedad periodontal se ha asociado con un incremento del riesgo de desarrollar preeclampsia, un embarazo pretérmino o también un bebé con bajo peso. También lo bueno, para cuando las pacientes que sabemos que la gonadotropina, pues es para la detección del embarazo.
Los laboratorios de rutina, ¿cuáles son? Estos son importantísimos que durante la primera visita de control prenatal, la guía recomienda una serie de laboratorios que tienen que pedirle a la paciente embarazada sí o sí. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues es una biometría hemática completa, un grupo IRH, un urocultivo, glucosa, un ego, creatinina, ácido úrico, Papa Nicolau, prueba de VIH, VDRL, así como también una inmunidad a rubiola y varicela. Entonces es muy importante que a las pacientes se les pida estos laboratorios durante la primera consulta y pues ya si sospechamos de alguna infección, de alguna enfermedad aparte, pues le puedes pedir laboratorios o estudios asociados a esas patologías de las cuales estás sospechando. Pero sí o sí tienes que pedir las que ya mencioné. O sea, esta es la que les digo que es una imagen de lo que es un algoritmo de lo que es la guía de práctica clínica pasada, no de la nueva, pero está muy completa, o sea, está muy padre porque te da como que te orienta. O sea, les digo que ahí te recomienda 5 visitas nada más, que ya lo normal es de 10 a 12, pero es como que lo que tú tienes que pedir enfocado entre la semana en la que se encuentre la paciente. O sea, la visita inicial tiene que ser antes de la semana 13 de gestación, sí o sí. Entonces, aquí, durante la primera consulta de control prenatal, vas a pedir todo lo que está ahí: VIH, glucosa, urocultivo, ego, pruebas de VIH, sífilis, todo esto, Papa Nicolau, que tengan no mayor a 3 años, y pues el ultrasonido también antes de la semana 13 para detectar lo que serían la fecha probable de parto, y antes de la semana 22 para poder detectar lo que serían las malformaciones congénitas, ¿no? Luego ya tenemos, por ejemplo, la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 22 a la 28, o aquí también te la marca de la 25 a la 28, pero pues ya la guía nueva ya te marca esas fechas en específico. Y pues ya se sabe que, por ejemplo, después de la semana 24 ya no te piden ultrasonido, y esto ya es de acuerdo a lo que sería el criterio médico. La proteinuria también por tira reactiva siempre se tiene que hacer a partir de las siguientes visitas, por si acaso, ¿no? Ya recordemos que también esto puede ayudar a determinar lo que sería una preeclampsia o alguna otra enfermedad. Entonces, este es de la guía pasada, pero pues nos ayuda un poquito a orientarnos a las semanas, ¿no? De qué podemos pedir. Nada más lo de la prueba de tolerancia a la glucosa, pues ya recordemos que había mencionado que ya era de la semana 22 a la 28, ¿no? Miren, regresemos a esa parte para que no les mienta. Es de la 24 a la 28, que es lo que dice la nueva guía. Y aquí, que este es de la última guía, de la guía vieja es de la 25. O sea, no es como que varíe mucho tampoco. El fondo uterino, entonces recordemos que pues es la distancia de lo que es el hueso púbico hasta la parte superior del útero, que pues coincide con el número de semanas normalmente. Entonces es más o menos 2 centímetros de lo que es la semana en la que se encuentra la paciente. Es después de la semana 24 de gestación se recomienda, y siempre se le tiene que medir el fondo uterino para poder determinar ciertas enfermedades, porque normalmente cuando el fondo uterino mide más o menos puede ayudarnos o nos puede guiar a saber que hay un crecimiento fetal lento, un embarazo múltiple, macrosomía fetal, o así como también problemas en lo que sería el líquido amniótico, oligo o poli. Entonces, esto también depende mucho, porque también es dependiendo de la técnica que utilice el evaluador, o sea, el médico, porque puede ser de que esté el interno ahí haciéndolo, o sea, yo lo hacía. Y pues obviamente, ¿qué tal si es la primera vez? Entonces, todo esto pues se ve también sujeto a los errores de la práctica, o qué tan buena sea la técnica del médico. Entonces, bueno, aquí le acordemos que el ultrasonido es el del primer trimestre, antes de la semana 12, es el método más preciso para establecer la edad gestacional. Entonces, siempre tenemos que tenerle a la paciente ya una fecha probable de parto, y la edad en cada fecha tiene tantas semanas. Recuerde que su fecha probable de parto está. Entonces, siempre hablarlo con la paciente y estarlo documentando. También, pues, una estimación subóptima de la fecha probable de parto con un embarazo se calcularía sin un ultrasonido antes de la semana 22 de gestación, y no se recomienda calcular la edad gestacional por ultrasonido después de la semana 28, ya que ya no es la manera más precisa para hacerlo. Es por eso, no sé, cuando en Toco también los doctores siempre pedían ultrasonidos, el primer ultrasonido, para poder ver cuántas semanas tenía la paciente. Ya no puedes hacerlo con ultrasonidos nuevos. Entonces esos ya no son como que los más indicados para poder saber cuál era la fecha o la edad gestacional de la paciente. Entonces, normalmente en términos ideales, todas las pacientes tendrían que tener su número de semanas exactas, que nosotros como médicos en las consultas se lo vamos a proporcionar. Ahora, otra cosa importante que tenemos que tener es que recordemos que durante el embarazo las pacientes van a tener muchos síntomas interesantes, ¿no? O sea, complejos y no complejos, pero son síntomas que pues tienen todas una explicación fisiopatológica, y es por lo mismo, o sea, por el mismo desarrollo del bebé. Entre ellos, uno de los más importantísimos, ¿se acuerdan? Y más casuales, y los que son más, no, no son casuales, se me fue la palabra, son los más, mm, probables, o sea, los que siempre pasan, se me fue la palabra, pero son las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos van a ser de los más importantes, los que casi siempre las pacientes lo presentan. Entonces, hay muchas medidas que podemos
darle a los pacientes, como lo es la vitamina B6, 10 miligramos al día, la hidroxina, la metoclopramida, el ondansetron, que ese como que es como es más caro, ¿no? Entonces como que pues depende mucho también las necesidades de la paciente. Entonces, estos son como los manejos que recomienda la guía de práctica clínica que pueden ayudar para lo que sería el manejo de estos síntomas. Ahora, para el reflujo gastroesofágico, este como tal, primero que nada podemos intentar hacer como las modificaciones en el estilo de vida. Se ha visto que si modificamos en lo que es la alimentación y todo esto, la paciente pueden reducir los eventos de reflujo en la paciente. Pero en dado caso de que la paciente, si lo modificaste estilos de vida y no hubo un cambio, entonces se recomiendan las preparaciones de carbonato de magnesio o hidróxido de aluminio con simeticona. Entonces, esto es lo que se recomienda, o sea, esto es lo que tú puedes darle a la paciente, pero es importante saber que si la paciente está durante su primer trimestre del embarazo y tú le diste y tú le quieres dar esto para el manejo del reflujo, tienes que, pues, decirle que tiene que tomárselo 2 horas después de la ingesta de suplementos de hierro o ácido fólico. Recordemos que le pides que le vas a dar hierro, le vas a dar ácido fólico, entonces le tienes que decir que los antiácidos se los tome 2 horas después de la ingesta de su ácido fólico, de su hierro. ¿Por qué? Porque afectan la absorción de otros fármacos, estos antiácidos, entonces el ácido fólico que le vas a estar dando no va a servir de nada. Los calambres, estos se pueden manejar con calcio un gramo vía oral 2 veces al día o magnesio de 300 a 360 miligramos 2 o 3 veces al día durante 2 a 4 semanas. El dolor de espalda baja o pélvico, que también es muy frecuente en las pacientes embarazadas, se puede manejar mediante ejercicio durante el embarazo, es lo que les había mencionado. El ejercicio va a ayudar, se recomienda siempre y ayuda al manejo de los síntomas comunes durante el embarazo, como el dolor pélvico o el dolor de espalda baja. Entonces, el ejercicio o que hagan aeróbics, yoga, todo esto, de 8 a 12 semanas, disminuye mucho. Entonces, ya a partir de ahí, pues puedes utilizar o recomendar fisioterapia, cinturones de soporte, acupuntura, todo esto también en base a lo que prefiera la paciente. O sea, tú recomiendas y pues igual también en base a las preferencias, como que te tienes que poner de acuerdo con ella. El estreñimiento, se ha habido demostrado que no tienes que dar otra cosa más que simplemente recomendarle a la paciente que aumente su ingesta de agua y aumente su ingesta de fibra, porque por eso pasa el estreñimiento también. Y más que nada en las pacientes embarazadas es muy común por lo mismo. Entonces, cuando tenemos edema y tenemos varices, que también son otros síntomas muy importantes en la paciente, que de hecho no los puse en la tabla, pero puse ese cuadrito que está hasta abajo. Se recomienda como tal el uso de rutócidos y la inmersión de agua durante 20 minutos. Esto es para el tratamiento de lo que es el edema, o sea, no tienes que dar ningún otro medicamento tampoco. Ahora, ya para finalizar, la guía de práctica clínica nos da una serie de recomendaciones que puedes realizar cuando la paciente tiene ciertas complicaciones en el embarazo. Complicaciones menores van a ser pues las que son como infecciones de vías urinarias, cervicovaginitis, cosas que no requieran como de que vete a urgencias corriendo, pero pues sí tienen que ser tratadas porque si no se pueden convertir en complicaciones posteriores. La más común o una de las más comunes van a ser la cervicovaginitis. La cervicovaginitis recuerden que pueden ser, la cervicovaginitis recuerden que puede ser como por. Espera, se está acabando mi batería. Listo. Bueno, ahora sí, recordando, bueno, o sea, lo que son las cervicovaginitis son importantísimas, o sea, eso es algo que puede llegar hasta inclusive complicar las cosas durante el embarazo. Entonces, recordemos que de la cervicovaginitis puede ser por tricomoniasis, candidiasis o inclusive por ciertas bacterias gram negativas. Entonces, estas como tal se tratan de diferente manera. Las tricomoniasis tanto las tricomoniasis como los agentes gram negativos se pueden tratar con metronidazol, pero la tricomoniasis, inclusive, recordemos que la pareja tiene que ser tratada y se da metronidazol de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días o 2 gramos en dosis única y tratará a la pareja. Cuando son agentes gram negativos, o sea, bacterias gram negativas, se da metronidazol 250 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Y cuando es una candidiasis, es clotrimazol tópico con tratamiento de elección durante 7 días en el primer trimestre. Y como alternativa se puede dar miconazol o nistatina. Esto es lo que recomienda la guía de práctica clínica. Para otra complicación menor como la infección de vías urinarias, recordemos que pues es también otra cosa que puede ayudar y que puede de hecho también aumenta el riesgo, ¿no? A que la paciente pueda llegar a tener complicaciones posteriores como aborto espontáneo o pues sí, más que nada el aborto espontáneo, que es muy importante. Entonces, la bacteria sintomática pues se define como más de 100.000 organismos sobre mililitro en pacientes asintomáticas. Lo que es el agente más común es E. coli y la complicación más común es la pielonefritis, guárdense ese dato. Entonces, es importante tratar las infecciones de vías urinarias de primera instancia. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la guía de práctica clínica menciona que hay una serie de tratamientos que se tienen que dar o lo que serían medicamentos de elección, fármacos de elección, dependiendo. O sea, lo importante o lo ideal sería que tú dieras
que tú hicieras un cultivo y que identificaras al microorganismo y en base al microorganismo lo atacaras. Pero bueno, digamos que no haces el cultivo, que no tienes manera o cosas por el estilo, ¿no? Como casi siempre pasa. De forma empírica, sin cultivo, el tratamiento de elección es la amoxicilina 500 miligramos bioral cada 8 horas de 5 a 7 días o como alternativa a la ampicilina. Cuando ya tú tienes un cultivo previo, o sea, ya tienes resultados de cultivo y ya sabes que es bacteria asintomática o cistitis aguda, el tratamiento de elección igual son beta-lactámicos, nitrofurantoína y fosfomicina. Esos son como los que puedes usar de elección con un cultivo previo. Para pielonefritis aguda, pues se utilizan beta-lactámicos de amplio espectro. Normalmente cuando no tienes un cultivo, o sea, como primera opción de tratamiento en una paciente que no sabes qué microorganismo es, tienes que evitar prescribir nitrofurantoína en el primer trimestre del embarazo y trimethoprim con sulfametoxazol en el primer y en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque hay complicaciones y asociaciones, hay complicaciones con estos medicamentos por los efectos adversos, como lo es efectos al nacimiento o la asociación con el kernicterus. Los aminoglucósidos también los tienes que evitar por la autotoxicidad y también las tetraciclinas y las fluoroquinolonas. La anemia es otra de las complicaciones menores y una de las también comunes. Recordemos que pues, es por lo mismo de que los eritrocitos pues disminuyen, la hemoglobina en la sangre también disminuye por la hemodilución, además de que también hay una mayor necesidad de nutrimentos por el bebé. Entonces todo esto hace que disminuya la hemoglobina en sangre. Las dos causas más importantes de anemia en el embarazo van a ser lo que sería la deficiencia de hierro o la pérdida aguda de la sangre. Entonces, la guía de práctica clínica maneja un cierto grado de grados de anemia que van a definir, o sea, los grados de hemoglobina que van a definir qué es anemia, y esto va a depender del primero, segundo y tercero y hasta posparto, o sea, de los trimestres del embarazo. Entonces, cuando tenemos un primer trimestre, pacientes con hemoglobina menor a 11 o un hematocrito menor a 33%, ahí es anemia. En un segundo trimestre, cuando tenemos hemoglobina menor a 10,5 gramos sobre decilitro o un hematocrito menor a 32, ahí es anemia. En el tercer trimestre, cuando tenemos una hemoglobina menor a 11 o un hematocrito menor a 33%, ahí es anemia. Y posparto, la hemoglobina menor a 10 miligramos sobre decilitro y un hematocrito menor a 30%. Entonces, aquí cuando pasa esto, en el primer trimestre, si la paciente tiene anemia, es riesgoso, pero muy riesgoso porque puede haber parto prematuro. O sea, es un riesgo para lo que sería pues más que nada un parto prematuro o también aborto espontáneo. Entonces es importantísimo que se trate a la paciente, o sea, el primer trimestre. Entonces se recomienda de primera elección a las pacientes con anemia tratar con carboximaltosa férrica. Eso es como tal para el tratamiento de lo que serían las anemias por deficiencia de hierro. Y también la prevención es más importante. Recuerda que siempre tienes que prevenir con lo que es la suplementación con hierro. Ahora, esas son las complicaciones menores. Las complicaciones mayores se tratan de una manera diferente. La primera de las complicaciones mayores es la hiperemesis gravídica, que esta pues es la ocurrencia de más de 3 vómitos al día asociados con cetonuria y pérdida de peso de más de 3 kilogramos o 5% del peso corporal. Este, como tal, en los embarazos afecta del 0,3 al 3,6% según la guía de práctica clínica a nivel mundial, y esta es la causa de hospitalización más común en la primera mitad del embarazo, o sea, los primeros meses. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tenemos esto, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer dar tratamientos con fármacos de primera línea como la piridoxina, o sea, la vitamina B6, o la combinación en sola o combinación con piridoxina más doxilamina. Eso es lo que recomienda la guía de práctica clínica para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Entonces, esto también es para síntomas moderados. El ondansetron, que eso también recordemos que es recomendado para las náuseas y todo, pero eso es más para síntomas más graves. Y pues la guía menciona que también tú puedes llegar a utilizar corticosteroides como metilprednisolona, pero esto como último recurso para el tratamiento. Entonces, ya saben. El aborto espontáneo, como tal también pues se sabe, ¿no? Que puede llegar a pasar. Todas las pacientes tienen riesgo de un aborto espontáneo y más si ya tenían antecedentes de abortos espontáneos o incluso historia familiar. Esta es la pérdida del embarazo antes de que sea viable. El signo característico va a ser el sangrado transvaginal que tienen las pacientes normalmente cuando acuden ya al servicio de urgencias. Esta puede ser pregunta de NAM. La causa de aborto espontáneo más común es las alteraciones cromosómicas y el método diagnóstico más eficaz es por el ultrasonido transvaginal. Entonces, cuando llegan mujeres con factores de riesgo o que se presentan sangrado transvaginal, es importante descartar la posibilidad de aborto con el ultrasonido. Para la preeclampsia o enclampsia, pues no vamos a entrar en más detalles. Es importante detectar un caso de preeclampsia con la toma de lo que sería la presión arterial, así como también con lo que sería los laboratorios que vayamos agarrando de la paciente, o si tiene ciertos factores de riesgo, como lo es por los que tiene que correr urgencia, como lo es el dolor en el epigastrio, o sea, la epigastralgia,
o que vea lucecitas, que tenga, este, que escuche también, o sea, lo que son los fosfenos y los acúfenos, todos estos son signos de alarma para que la paciente corra directamente a urgencias por lo mismo. Entonces, en caso de detectar la preeclampsia, se va directamente a segundo nivel de atención, mándalo a urgencias, no te compliques. Ahora, el parto prematuro, como tal, es de lo que es el nacimiento antes de la semana 37 de gestación. Si ya tenemos o sea, si ya está de la 37 hasta la 40, 41, eso ya es un embarazo normal. O sea, de hecho, cuando ya creo que más de la 41, no me acuerdo muy bien ahorita, ya es cuando es un embarazo post término, ¿no? Pero bueno, antes de la semana 37 de gestación vamos a tener lo que sería un parto prematuro. Normalmente, de hecho, inclusive entre lo que sería la semana 37 de gestación, pero hay como ciertos grados. Lo que es, por ejemplo, el moderado, que es de la semana 32 a 33, pretérminos tardíos, que es de la 34 a la 36, pretérmino como tal ya es una menor cantidad de 28 a 31 semanas, y los que son pretérminos extremos, que es menor a la 28 semana de gestación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se recomienda el uso de lo que sería la administración de progestágenos para prevenir el parto prematuro en embarazos de un solo producto. Pero aquí no es como de que a todas las mujeres le vamos a dar progestágenos, no. Son mujeres que tengan antecedentes de parto pretérmino, o sea que eso es un factor de riesgo. Entonces, paciente con factor de riesgo se puede administrar progestágenos, o paciente que venga con contractilidad, o sea, con contracciones dolorosas, pues se envía al siguiente nivel de atención para pues que ellos decidan el manejo, que lo ideal es como una tocólisis, pero también pues ya dependerá mucho si le dan esquema de maduración pulmonar y lo sacan, no sé, ya saben, la toco es todo es complicada, pero bueno, es importante que como médicos de primer nivel, en cuanto tengan contracciones dolorosas, lo mandemos directo a urgencias, y más si es antes de la semana de 37 de gestación, porque esto es riesgo de parto prematuro. La restricción del crecimiento uterino, esta es la inhibición patológica del crecimiento fetal. O sea, el feto no tiene la potencial, no alcanza el potencial completo de su crecimiento. Entonces, este es el problema más común y complejo en la obstetricia moderna, según la guía de práctica clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo o las mujeres que tienen alto riesgo para esto? Pues es como tal, este, incluye mucho lo que serían los antecedentes. Siempre son importantísimos los antecedentes. Entonces, todo esto ya lo tendríamos que llegar a tener en cuenta y como que tratar de prevenirlo, ¿no? Entonces, las mujeres que tienen alto riesgo para el retraso del crecimiento uterino y preeclampsia, también la guía menciona que se le puede dar ácido acetil salicílico, la dosis de 5 a 150 miligramos diarios antes de la semana 16 de gestación. Esto para lo que sería el crecimiento uterino, ¿eh? Ahora, entonces, cuando tenemos factores de riesgo y no hay, o sea, en pacientes con factores de riesgo sin aumento de peso, si se sospecha lo que es la restricción del crecimiento uterino, se debe de medir lo que sería la altura del fondo uterino cada 15 días. O sea, si lo sospechas pero no estás al 100% seguro, tienes que estarle midiendo la altura del fondo uterino por lo mismo. Cuando ya tengas evidencia de restricción, refieres a la paciente a lo que sería al segundo nivel. Ahora, las malformaciones congénitas, esto también se resuelve rápido con un ultrasonido. Ya saben, antes de la semana 24 de gestación. Este, Entonces, siempre en la primera etapa del embarazo, pues, obviamente, y más si tiene factores de riesgo, si ya tuvo familiares con esta historia, o si ella ya tuvo embarazos anteriores con malformaciones congénitas. Entonces, sí. Y si tienen riesgo, se deberá de referir al segundo nivel de atención. Anomalías en la presentación, esto recordemos que pues incluye lo que sería la presentación en la que viene el bebé, si viene de nalgas, hombro, cara, ceja, o sea, incluye toda la parte de su cuerpo, y es como venga, o sea, qué tan buena sea la presentación y si es viable para un trabajo de parto normal o si tiene que ser por cesárea o así. Entonces, los factores de riesgo para una mala posición fetal son muchos, o sea, son factores tanto maternos como fetales. Entonces tiene que ver pues si el bebé está muy grande, muy chiquito, cuánto líquido amniótico hay, las anomalías fetales como tal. También tiene que ver mucho el hábitus materno, la estructura pélvica de la mujer. Entonces todo esto pues es importantísimo porque lo tenemos que estar verificando. Por ejemplo, las maniobras de Leopold nos ayudan mucho en eso. Y esto es importante porque de hecho hay muchas posiciones que pueden manejarse en el momento del parto, y pues con lo que sería, ¿cómo se llama esto? Con conversión cefálica, o sea, con movimiento, con el mismo movimiento y en el momento del parto, o sea, como que acomodarlo, los gines lo acomodan y ya sale bien. Pero si no, se tiene que manejar por cesárea. Entonces es importantísimo que pues verifiquemos esto porque si no puede llegar a tener muchos desenlaces que no son los desenlaces que queremos normalmente. Entonces, cuando detectemos estas anomalías después de la semana 35, la guía de práctica clínica recomienda que cuando tiene ya trabajo de parto, se recomienda enviar directamente al siguiente nivel de atención. Entonces,
La exploración abdominal pues se recomienda también muy importante, ya habíamos mencionado con las maniobras de Lockward para poder identificar dichas anormalidades. Ahora, bueno, no nos queda más lo que sería la ruptura prematura de membranas. Esta como tal pues es lo que sería la ruptura de lo que son las membranas, o sea, fetales, o sea, la membrana, las membranas. Estos se define como aquello que ocurre antes de haber iniciado lo que sería el trabajo de parto. Previo a lo que sería la semana 37 de gestación, es una ruptura prematura de membranas, pero pretérmino. Entonces se recomienda como tal que lo que sería en cuanto la paciente tenga esta ruptura prematura de membranas, es importantísimo que la mandemos a lo que sería el servicio de ginecología ya, a urgencias. ¿Por qué? Porque ya tiene que ser internada y ya tiene que pues empezar con lo que sería el trabajo de parto, porque esta ruptura prematura de membranas, las membranas son las que protegen al bebé. Entonces esto también, si no lo mandas, tiene mucho riesgo a lo que sería infecciones o a un prolapso del cordón umbilical, del cordón umbilical o a un desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces es por eso que tenemos que mandarlo. Y listo, ya quedó pues analizada esta guía. Ya tenemos los puntos más importantes. Recordemos que pues obviamente no vamos a ver a fondo la ruptura, ni la preeclampsia, ni la diabetes, porque esta es la guía de práctica clínica para lo que sería el control prenatal. O sea, ya sabemos cuántas consultas son las recomendadas, cuánto tienen que durar, qué tenemos que ver en cada consulta, qué laboratorios tenemos que pedir, como que nos tenemos que hacer un manejo multidisciplinario con todos los servicios, nutrición, odontología, enfermería, supuestamente con médicos también como ginecología, pediatría, medicina familiar y general, todos unidos. Además de que también ya sabemos las medidas higiénico-dietéticas que se le tienen que dar a la paciente, los suplementos que debe tomar y cómo tenemos que evaluarla y cómo tenemos que tratar los síntomas que tiene y las complicaciones. Entonces, todo esto puede ser preguntable. Aquí tenemos nada más algunos anexos. Estos anexos pues son pues material extra, o sea, como por ejemplo la medición de la altura del fondo uterino, perdón. Pues recordemos que es dependiendo de la semana de gestación. Pues es como lo aproximado que tendría que medir en personas normales, pero, o sea, recordemos que esto va a depender pues, puede variar de 2 más, 2 menos, 2 centímetros, y depende mucho de la técnica del médico. Factores de riesgo obstétricos, pues durante el embarazo, estos son una tablita de factores de riesgo que, pues, o sea, tenemos que tomarlos en cuenta y que tenemos que referir a segundo nivel en dado caso. Complicaciones también del embarazo, enfermedades interrecurrentes, igual aquí está lo que serían ciertas cosas que es importantísimo decirle a la paciente que pues obviamente o a la paciente o nosotros, en dado caso de que lo detectemos, mandarla a segundo nivel, mandarla a urgencias para que sea tratada de inmediato. Por ejemplo, las presiones es importantísimo. Si tiene más vómitos, lo que es la fiebre, el edema, que sea un edema cañón en más regiones, sangrado, que sea un sangrado transvaginal existente, el líquido amniótico, todo esto que tiene que ver con todo lo que ya hablamos, con la preeclampsia, la diabetes, la ruptura, con todas estas enfermedades. Entonces son signos de alerta que tenemos que darle a la paciente. Y listo. Les digo que me basé en atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo, que miren, es la actualización del 2022. Pero esa tablita nada más que les mostré donde vienen los laboratorios a pedir, es de la guía de práctica clínica anterior. Entonces, espero que les haya servido este video. Recordemos que, pues, obviamente, pues, si hay evidencia más específica, más nueva, o si quieren ver cosas de otros países o cosas por el estilo, pues, obviamente, este no es el video adecuado, ya que este es enfocado en ver la guía de práctica clínica, o sea, es un resumen de la guía de práctica clínica de atención y cuidados multidisciplinarios. Y estos, así van a ser estos videos con el propósito de pues simplificar la guía y que tengamos los datos más importantes y que nos ayude mucho para lo que sería el estudio de la ENAM, tanto para mí como para ustedes. Así es que pues no olviden suscribirse al canal y darle like al video y pues, también pueden seguirme en TikTok. En TikTok estoy igual como Luisito Medicina y subo videos más cortitos sobre ciertos puntos en específico de esta y demás guías, así como también algunos otros videos. Entonces pues espero que les haya servido este video y que haya sido de su total entendimiento. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias. Cuídense.